Amén. Quiero compartir la palabra este mediodía y le he titulado discípulo. Digan conmigo discípulo. La imagen que ustedes ven en la pantalla pues es de dos personas, una ayudando a otra. ¿A qué? A escalar, a subir una montaña. ¿Sí? El discípulo es el que hace otros discípulos. Cuando uno piensa en la palabra discípulo podría pensar que es muy similar o quizás sinónimo de alumno, pero no es lo mismo. Alumno es alguien que recibe conocimiento, pero discípulo recibe más que conocimiento, recibe la vida de la otra persona. ¿Sí? Por eso Jesús hizo discípulos y nos mandó a ser discípulos. Así es que vamos a aprender algo bien lindo, bien interesante en este día. Victoria Fernández, Dios te bendiga. Si usted la ve, le da un abrazote porque hoy es su cumple. Felicidades, felicidades a Oriolito también, el pequeño hijo de Betsa y Oriol. Damos gracias a Dios por sus vidas. Ayer cumplió años Paulina, no sé si está Paulina, pero también ayer hubo fiesta y damos gracias a Dios. Entonces, discípulo, dice Mateo 28, 19 al 20. Por tanto, vayan y hagan ¿qué? Discípulos. Jesús nos instruyó en las últimas palabras antes de ascender al cielo. Nos dijo, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. ¿Sí? Cuando dice hagan, eso implica un proceso. Un discípulo no se hace de la noche a la mañana. Un discípulo requiere un proceso de entrenamiento, de traspasar vida de una persona a otra, de traspasar hábitos de bendición, de traspasar palabra. Y el Señor nos mandó a ser discípulos nosotros y a hacer discípulos a otras personas. Amén. Dice, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas. Todo eso tiene que ver con el discipulado, ¿sí? Recibiéndolos en la familia a través del bautismo, enseñándoles, ¿verdad? Y tengan la seguridad, dice, que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y el Señor partió de esta tierra y ascendió a los cielos. No es suficiente con ser creyente. ¿Cuántos sabemos eso? ¿Sí? A veces nos queremos quedar y decir, bueno, yo creo en Dios. La Biblia dice, Santiago dice en el 2:19, también los demonios creen y tiemblan. Los demonios creen en Dios, pero no es suficiente creer en Dios. Necesitamos ser discípulos de Cristo. Un discípulo es alguien en quien Dios puede confiar para bendecir esta tierra, para llevar su palabra, y tú y yo somos llamados a eso. Dos cosas, ser un discípulo y hacer a otras personas discípulos de Cristo. Amén. Entonces vamos a ver varias características de lo que es un discípulo. Número 1, un discípulo proclama la palabra de Dios, el evangelio. Un discípulo proclama la palabra de Dios. Proclamar es manifestar, hablar, hacer ver, ¿sí? Decíamos más temprano que cuando se habla de proclamación, esa palabra proclamación, kerigma en griego, la persona que se dedicaba a ser mensajero del emperador era alguien que era enviado a todos los rincones del imperio. De Roma salía una ley de parte del emperador y salían los mensajeros en caballos. Iban plaza por plaza, ciudad por ciudad, aldea por aldea, sacaban un rollo y lo leían delante de la gente. Decían, el emperador ha dicho determinada ley. A partir de hoy, esto se aplica en todo el imperio. A veces eran noticias no muy agradables. Le decían a la gente, le vamos a aumentar los impuestos. Y la gente se molestaba y a veces lastimaba al que llevaba el mensaje, ¿verdad? No era el mensajero el dueño del mensaje.
Era solamente un canal para dar el mensaje, pero la gente se enojaba con el emperador y lastimaba al mensajero. Y eso es lo que sucedía y sucede también muchas veces al proclamar la palabra de Dios. Cuando nosotros proclamamos la palabra de Dios, mucha gente no le gusta. ¿Cuántos saben eso? Porque la palabra de Dios es incómoda. La palabra de Dios incomoda. La palabra de Dios muchas veces ofende a la gente. ¿Sí? Y dice un pastor, ¿verdad? No te preocupes cuánto se puede ofender una persona cuando tú le predicas la palabra de Dios, porque la gente ha vivido toda la vida ofendiendo a Dios. Y eso es una gran verdad. ¿Sí? Sin embargo, a veces el mensajero recibe algo malo porque la gente se enoja con quien envió el mensaje. ¿Sí estoy comunicando bien? El mensaje no es mío, yo soy un canal solamente. El mensaje viene de allá arriba. Por lo tanto, debemos de proclamar la palabra tal y como es. Fíjense lo que dice Hechos 13, 5 y 7. Dice, y llegados a Salamina, anunciaban ¿qué? La palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Y luego dice que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír ¿qué? Entonces, ¿qué proclamaban los discípulos? La palabra de Dios. Una y otra vez en el libro de los Hechos, que es el único libro que aparece en la Biblia que nos deja vislumbrar cómo debe ser la iglesia. Si tú quieres saber cómo debe ser la iglesia, lee el libro de Hechos. Y ahí vas a encontrar las características que debe de tener la iglesia de Cristo. Y una de esas es que los discípulos iban a proclamar la palabra de Dios a cualquier parte del imperio, a cualquier parte que el Señor los guiaba. Dice los versículos 44 y 46. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír ¿qué? La palabra de Dios. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron a ustedes, a la verdad era necesario que les hablase primero ¿qué? La palabra de Dios. Mas puesto que la desechan, no se juzgan dignos de la vida eterna. He aquí nos volvemos a los gentiles. ¿Sí? Los judíos no quisieron oír lo que los discípulos estaban compartiendo. Y entonces ellos dijeron, bueno, si ustedes no los quieren oír, nos volvemos a los que no son judíos, los llamados gentiles, pero a ellos les vamos a proclamar ninguna otra cosa que no sea la palabra de Dios. En el versículo 47 dice, y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Entonces, cuando uno comparte la palabra, lo que el Señor quiere, ¿verdad? Que uno sea el canal, pero que el que la recibe, que la pase a otro también. Que no nos quedemos con el mensaje, sino que lo hablemos a alguien más. Nosotros mismos debemos de ser el mensaje. Cuando venimos a Cristo y hemos vivido vidas desordenadas, hemos vivido vidas lejos de Dios, y venimos a Cristo y el Señor nos empieza a transformar y a cambiar y somos diferentes, la gente nos dice, ¿qué traes tú? ¿Verdad? ¿Por qué ahora ya no eres así? ¿Por qué ahora eres diferente? Y hasta se ponen un poco nerviosos, ¿verdad? Te veo una vibra rara, ¿verdad? No necesariamente fea, pero te veo algo raro. ¿Qué traes? Porque dice la Biblia que nosotros somos cartas abiertas, que la gente lee. La gente lee en nuestras vidas que algo está pasando, que hay un Dios vivo que está transformando. Dios quiere usarnos para transmitir su palabra a las personas. Por eso dice, la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Y luego dice Mateo 4:19, y les dijo, vengan en pos de mí y les haré pescadores de hombres. ¿Sí? El Señor quiere que seamos eso, pescadores de hombres, que con su palabra, que es la red, atrapemos en el buen sentido, capturemos, el Señor capture con la red de su palabra los corazones de las personas y vengan a ser parte de su reino. Amén. Otros versículos ahí en Hechos 13 dice, y nosotros también les anunciamos que el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, y allí predicaban, otra vez dice, el evangelio. La palabra evangelio significa buenas noticias. Buenas noticias.
¿sí? Debemos de proclamar el evangelio como buenas noticias. ¿Por qué? Porque estábamos perdidos, estábamos muertos, estábamos condenados, estábamos destinados a destrucción y al infierno, pero Dios nos ha salvado por su amor, porque envió a su Hijo y Él quiere que todo mundo se salve y que nadie se pierda. Esa es la buena nueva que tenemos que dar. Pero tenemos que dar la palabra de Dios tal y como está, tal y como el Señor nos la expresa en su palabra. No tenemos que tener miedo, porque otra vez no somos dueños del mensaje, somos canales. El dueño del mensaje es el que nos manda. Y quizás la gente se moleste y se incomode y te reclame y te diga de cosas, pero no es asunto nuestro, es asunto de Él. Él es el dueño del mensaje. Amén. Número 2, un discípulo es valiente. Segunda característica. Decíamos la semana pasada, hablando de Jonatán, hijo de Saúl, cómo fue a buscar enfrentarse contra los enemigos de Dios, hacer la voluntad de Dios. Y dice que subió un cerro que estaba muy empinado, dicen 4 patas así, con sus manos y sus pies subió, porque él fue intrépido, él fue valiente. Y Dios quiere que tú y yo seamos valientes. Los discípulos de Cristo son valientes para hablar su palabra. Vamos a leer en Hechos 14, dice: aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera, dice, de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Es decir, tenían algo en su manera de hablar. No era una palabra así dicha al aire solamente. De una manera muy especial, dice, hablaron. El versículo 3, por tanto se detuvieron allí mucho tiempo, hablando como con denuedo. No han pasado a la siguiente, el 3, por favor. ¿Sí? Hablando como con denuedo. Hace un momento leímos esa palabrita en otro lado, ¿verdad? Y aquí está una vez más, dice con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. ¿Qué es denuedo? Denuedo significa varias cosas: energía, resolución, brío, esfuerzo, intrepidez, valentía, ánimo determinado. Todo eso es denuedo. De esa manera hablaban. Y de esa manera el Señor quiere que nosotros nos atrevamos a hablar, esforzándonos, no dejando las cosas para después, sino que nos esforcemos en Él con valentía para compartirle a las personas el amor de Dios. Un discípulo no se intimida por el rechazo, la crítica, y aún pone su vida, aun cuando pone su vida en peligro. Dice, nos enseña aquí el libro de los Hechos, cómo los discípulos avanzaban compartiendo la palabra de Dios, el evangelio de Dios, y sabían 2 cosas. Cuando iban a una ciudad, el apóstol Pablo y su gente que iba con ellos sabía que estarían en 2 lugares en esa ciudad. ¿Sabes cuál era? La sinagoga y la cárcel. La mayoría de las veces terminaban en la cárcel, pero ellos aún así seguían compartiendo la palabra con denuedo, con valentía, con esfuerzo, porque sabían quién les envió. Y nosotros sabemos quién nos ha enviado. Y ahora, gracias a Dios, que en nuestro país no tenemos esa situación de que alguien nos vaya a acusar para ir a dar a la cárcel. Y aún así muchas veces no compartimos la palabra por cobardía, por flojera, por indiferencia, por 1000 cosas más que uno se puede ocurrir. Pero el discípulo de Cristo tiene denuedo una fuerza de Dios, un amor de Dios, una motivación de Dios para compartir a la gente su palabra. Amén. Y si es rechazado, pues ni hablar. Y si es criticado, no hay problema, ¿verdad? Aún si quisieran lastimarnos, el Señor tiene nuestra vida en sus manos. Somos de Él. En este tiempo, siglo XXI que vivimos, hay muchos países aún donde hablar de Cristo puede costar la vida. Hay muchos países donde no se puede hablar libremente la palabra de Dios, donde son perseguidos, donde son puestos en cárceles
y aún son asesinados. Muchos de tus hermanos y de mis hermanos les cuesta sangre hablar de Cristo. Y nosotros estamos en un país que tiene la libertad para hablar, para que hablemos. Debemos de aprovecharla. Debemos darle gracias a Dios y debemos de extender su palabra, su reino. Amén. Eso es para todos, no es solamente para el equipo de evangelismo y misiones, no, eso es para todos, porque Dios quiere que seamos discípulos. Amén. Número 3, un discípulo tiene fe para milagros. Tiene fe para milagros. Sabes que Dios es el mismo. Si tu Dios es mi Dios, entonces ese Dios hizo el cielo, la tierra, todo lo que hay, y Él puede hacer todavía milagros y maravillas. Y Él dijo también, ustedes van a ir y van a hablar en mi nombre y van a hacer mayores cosas que las que yo hice. Él nos prometió eso. El tema es que muchas veces no nos atrevemos a declarar. Y Dios quiere que seamos atrevidos. Cuando algún compañero de trabajo te diga de alguna situación, de algún problema, de alguna enfermedad, dile, ¿me permites orar por ti? ¿Me permites orar por ti? Antes que darle otro tipo de consejo o antes que darle otro tipo de salida, dile, ¿me permites orar por ti? Qué fácil, ¿verdad? Son las mismas 7 palabras que conté en la mañana. ¿Me permites orar por ti? Son 5. A ver, decimos todos, ¿me permites orar por ti? Qué facilito, ¿verdad? Pero cuando estamos enfrente de otra persona, dile, ¿me permites orar por ti? Yo tengo un Dios que puede hacer un milagro en tu vida. Yo tengo un Dios que todo lo puede. Dios está como leímos la semana pasada y como compartimos, dice, en todo lugar que pise la planta de tu pie, hasta donde tú llegues, el reino va a llegar contigo. Hasta donde tú vayas, el Señor te va a respaldar. Entonces no tengamos temor, no tengamos miedo. La gente necesita a Cristo. No importa la situación que esté, puede estar en la casa más opulenta de la ciudad de Hermosillo, puede vivir en la choza más paupérrima. Todo mundo necesita a Cristo. Cada persona que vive en esta ciudad necesita a Cristo. Y Dios te ha puesto a ti, me ha puesto a mí para compartirles de su amor. Porque Él dijo, vayan, hagan discípulos a todas las naciones. Y fíjate, quizás la mayoría de los que estamos aquí no vamos a atravesar la frontera para ir a otro país. Ojalá y sí hayamos varios de esos, que vayamos a otros países, que Dios nos envíe a otros lugares y aceptemos el reto. Pero tenemos gente alrededor, tenemos personas alrededor que necesitan oír la palabra de Dios, que necesitan recibir esperanza, que necesitan recibir salvación. Y Dios te puso ahí enseguida de ese hombre, Dios te puso ahí enseguida de esa mujer, enseguida de ese compañero, para que tú les hables de Cristo. Porque eso es lo que hace un discípulo. Un discípulo habla la palabra de Dios, comparte el evangelio y tiene fe para milagros. Tiene fe para milagros. Amén. Yo recuerdo, les decía temprano, ¿verdad? Los que no han escuchado esto, porque lo he contado algunas veces, aquella ocasión cuando aquellas jóvenes me hablaron, me decían, pastor, mi mamá fue operada y está en terapia intensiva y tiene la máquina para respirar y los médicos no dan ninguna posibilidad prácticamente. Y dije, pues yo voy. Era un ministro joven, un pastor que apenas estaba comenzando, pero dije, Señor, tú vas conmigo, a pesar de que la situación me intimidaba, ¿verdad? Pero dije, yo voy a entrar, y me pusieron las cosas para entrar a terapia intensiva. El Señor, el esposo de esta mujer, entró conmigo y yo empecé a orar y a declarar vida, y que el Señor, ¿verdad? Donde estaba esa mujer ahí en ese hospital, y de pronto este hombre me empieza a hablar y me hacía, yo decía, ay Dios mío, se me murió esta señora, ¿verdad? Porque yo lo notaba, porque no me podía hablar, me hacía así nomás y me tocaba y yo me puse nervioso, seguí orando y hasta que ya me dijo, pastor, y volteé y me dice, está respirando sola.
Y Dios levantó a esa mujer de ahí, porque cuando uno se atreve, atrévete. ¿Cuántas veces uno va al hospital, verdad? Y yo sé que ir al hospital no es nomás orar por el enfermo que nos pidieron, porque seguramente el de enseguida necesita oración, y el del otro lado, y si no te lo piden ellos, ¿verdad? Uno lo ofrece. Y ahí se pasa uno más de una hora o más, ¿verdad? Orando por la gente, pero la gente está deseosa. Normalmente a mí me pasa que la gente oye la oración, dice, ¿puedes orar por mí también? Con mucho gusto, claro que sí. Entonces, si alguien te rechaza, si alguien te critica, no le hagas caso, ponlo por un lado y déjaselo al Señor. Señor, que ese corazón, tú trabaja con él, tú sigue hablando a los demás, y va a llegar un día en que esa persona que te criticó, esa persona que te menospreció, que habló mal de ti, que se burló de ti, ¿sabes qué va a pasar? Va a venir contigo, y así, sin que nadie lo vea, sin que nadie lo note, y te va a decir, oye, aleluya, ora por mí. Ora por mí, por favor, estoy pasando esto y aquello, ¿verdad? Y si tú eres como yo, vas a decir, pura nada ahora, ¿verdad? Pero como no son como yo, somos como Cristo, ¿verdad? Con mucho gusto vamos a orar por esa persona, y Dios va a hacer el milagro, porque es Él el que lo hace, no somos nosotros. Amén. Dice, y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Y oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Se hizo un milagro ahí tremendo, bien maravilloso, ¿verdad? Tan maravilloso que dice que llevan a Pablo y a Bernabé y los quieren poner en un templo, y los quieren adorar como si fueran dioses. Y precisamente de aquí se desprende el número 4, que un discípulo es humilde. Un discípulo es humilde. Un discípulo sabe que la gloria solamente es para Dios y nunca jamás es para uno. Amén. Fíjense lo que dice los siguientes versículos. Dice, cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces diciendo, varones, ¿por qué hacen esto? Cuando vieron que este hombre se levantó, toda su vida había estado tullido de los pies, no podía caminar, Dios hace el milagro a través de ellos, la gente se vuelve loca, los toma y los quiere llevar al templo de un Dios ahí, ponerlos y adorarlos como si fueran dioses. Cuando ellos entendieron, los apóstoles entendieron qué querían hacer, los pararon, los detuvieron, se rasgaron los vestidos, les dijeron, no, deténganse, ¿qué quieren hacer? No somos nosotros, es Dios. Es Dios el que hace la obra, amén. No debemos de perder la vista de que nosotros somos el cable para prender la luz, pero el poder viene de otra fuente. ¿Sí? Tenemos aquí luces encendidas, y en cada casa aquí en la ciudad tenemos luz encendida, pero esa luz no se enciende por el cable, se enciende por la fuente de energía que está quizás a kilómetros. Amén. Tú y yo somos el cable para que suceda algo, para que la luz se encienda en una casa, para que la sanidad venga. Somos el cable. Somos el cable que Dios usa para tocar una vida, una persona, un hogar, un matrimonio. Somos la llave que se abre para que salga agua y la gente que tiene sed pueda recibir bendición de Dios. Alguna vez conté, ¿verdad?, aquella historia como este señor que se le conoce como Lawrence de Arabia, fue un soldado inglés que fue asignado a Egipto, y allá tenía un pelotón de soldados, y entre esos soldados había muchos ciudadanos egipcios, árabes. Y entonces cuando lo iban a condecorar, lo mandaron llamar, y él vino con esos soldados a París. Estoy hablando de principios del siglo XX. Ellos pues obviamente vivían en un desierto en Egipto. Llegaron al Hotel Ritz de París, donde los hospedaron. Miraron todo lo que había ahí, no conocían muchas cosas, los llevaron a los museos, vieron
pinturas de Da Vinci, de todos esos pintores y artistas famosos, la Torre Eiffel y cuanta cosa. Cuando se iban a retirar, cuando se iban a regresar, este señor les dice: ¿qué fue lo que más les impresionó de la ciudad? ¿Qué se quisieran llevar de la ciudad? Y ellos dijeron: queremos quitar los grifos, las llaves y llevárnoslas a Egipto. Podemos quitarlas y llevarlas porque ya no hay agua, ¿verdad? Y entonces eso nos da la enseñanza, ¿verdad? Que esta gente por alguna razón no pensó que el agua no venía de la llave. Amén. Así tú y yo somos solamente la llave para que al ser abiertos el agua del Señor fluya para alguien más. Amén. Un discípulo sabe que el que te aplaude hoy, mañana te puede apedrear. ¿Sí? Dice ahí en esta historia que estamos leyendo que los quisieron hacer dioses y adorarlos. Los quisieron levantar y ponerlos en un pedestal, pero cuando ellos les dijeron: no, señores, se equivocan. Nosotros somos siervos de Dios, somos un canal de Dios. Y muchos ahí se enojaron por el mensaje que recibieron a través de los discípulos, y dice que los llevaron afuera de la ciudad y los apedrearon allí. Los mismos que los estaban aplaudiendo, en el siguiente momento los estaban apedreando. Un discípulo produce otros discípulos. Punto número 5. Un discípulo produce otros discípulos. Dice Hechos 14:21: y después de anunciar, ¿qué anunciaban? El evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos, ¿qué? Discípulos. Volvieron a Listra, Iconio y Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos. ¿Se fijan? Hacían discípulos. Hacer discípulos no es de la noche a la mañana. Cuando uno comparte la palabra y el Señor toca el corazón de una persona y dice: yo quiero abrirle mi corazón a Cristo, claro que sí, que Cristo venga. Ahí empieza el proceso del discipulado. A veces nosotros decimos: uy, ya recibió a Cristo, ya, y ahí lo dejamos. Pero no debemos dejar a las personas, porque el hacer otros discípulos, el producir esos otros discípulos, es como la reproducción humana. Es como reproducirnos humanamente, ¿verdad? Todas las mamás que han tenido la bendición, obviamente, de tener un hijo, una hija o varios, saben que por 9 meses los batallan en su vientre y todos los achaques que ya sabemos, ¿verdad? Llega el día, van al lugar donde van a dar a luz a su hijo y sucede el milagro, la alegría, la celebración y todo lo que envuelve ese momento, pero la mamá no se da la vuelta y deja a su hijo ahí, ¿verdad? Hay algunas que tristemente pues lo toman y lo dejan en alguna banqueta, pero esa es otra cosa, ese es otro tema. Normalmente una mamá toma a su bebé y lo lleva a su casa y junto con toda la familia lo cubre de amor, lo cuida, lo protege y lo alimenta y deja que siga creciendo. Ese es el proceso de hacer discípulos. Cuando tú le compartes a una persona de Cristo y esa persona recibe el amor de Dios, es hora de empezar, porque dice la palabra que esa persona nació de nuevo. Nació de nuevo y es como un bebito espiritual que tú lo tienes que guiar, tú le tienes que enseñar, tú le tienes que ayudar para que camine, tú le tienes que ayudar para que se fortalezca, lo tienes que alimentar, le tienes que enseñar a leer la Biblia, le tienes que enseñar a orar, a buscar a Dios, a adorar, lo tienes que enseñar a venir a la iglesia. Todo eso, ¿hasta cuándo? El proceso de discipulado dura por toda la vida, pero hay un momento en que ese discípulo tiene que estar maduro para reproducirse en otro. Y muchas veces nos conformamos con solamente traer una persona a Cristo, esa persona abre su corazón al Señor y ahí la dejamos. ¿Cuántos saben que los bebés, con todo lo lindo que son, muchas veces también huelen mal? Muchas veces también hacen sus gracias, que no tienen mucha gracia, ¿verdad? ¿Y qué hacemos nosotros? Uy, chamaco cochino, ¿verdad? Lo aventamos y ya no lo agarramos. ¿Verdad que lo limpiamos, lo cuidamos?
Cuando una persona viene a Cristo, es un bebé espiritual. Muchas veces se equivoca, mete la pata y hace algo que no debía. ¿Y quién tiene que cuidarlo? ¿Quién tiene que estar enseguida? El que lo trajo a Cristo tiene que estar enseguida. Tiene que ayudarlo. Tiene que decirle, eso no se hace. Vamos a pedirle a Dios que te dé gracia para no caer en ese pecado. Eso es pecado. Dios te tiene que ayudar para ayudar a los demás y dar a luz a discípulos que den honra y gloria al Señor. Amén. Segunda Timoteo 2:2 dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Amén. Entonces, aquí hay 4 generaciones de discípulos de Cristo. Dice, yo, Pablo, te enseño a ti, Timoteo, tú me estás oyendo a mí. Lo que has oído de mí, dice que encarga a hombres idóneos, una tercera generación. ¿Para qué? Para que esos le hablen a otros más, una cuarta generación. ¿Cómo se reproduce la palabra de uno a otro? Yo doy a luz discípulos para que otros discípulos den a luz a otros discípulos y otros a otros y otros a otros. Amén. Estamos aquí todos nosotros en este día porque un día una persona nos miró y nos consideró dignos para compartirnos el evangelio. Quizás tú eras un niño como yo, que desde que yo recuerdo, no recuerdo otro ambiente que la iglesia. Nunca conocí otro ambiente porque cuando yo nací, mi familia ya asistía a una iglesia. Tuve esa bendición, ¿verdad? Pero en algún momento mis papás me contaban cómo mi hermano que está aquí sentado, mi hermano mayor, teniendo 2 años, siendo un bebé, enfermo de una fiebre que no se le quitaba por 2, 3 días y no había remedio que mi mamá no probara y no pasaba nada. La vecina escuchó y vino a preguntar y la vecina dijo, llamen al pastor, él va a venir y el niño va a ser sano. Y tal como dijo, mi papá fue, buscó al pastor, vino este hombre de Dios y hizo la obra. Y a partir de ahí, ¿verdad? El corazón de mis papás se inclinó por Cristo. Y antes aún de que yo naciera, ¿verdad? Mi familia ya estaba en los caminos de Dios, porque alguien tuvo el atrevimiento de decir, Dios puede hacer la diferencia en tu casa. Dios puede sanar tu enfermedad. Hermanos, amigos, tenemos una oportunidad cada semana y tenemos una oportunidad especial el 3 de noviembre que vamos a tener esta fiesta, este festival de vida. Invita a alguien más, pero no lo hagas por compromiso, invítalo de corazón. Que el amor de Cristo que nos constriñe te lleve a orar por esa persona, a decirle, Señor, esta persona te necesita a ti, yo lo voy a invitar, tú conmuévelo para que venga por decisión propia, yo no lo puedo arrastrar, Señor, que acepte la invitación, que su corazón te reciba a ti, que su vida sea transformada. Todo eso te toca hacer como discípulo de Cristo, no solamente una oracioncita, ¿verdad? Diciéndole, Señor, voy a entregar este papel porque tenemos un volante que vamos a entregar y que tú te vas a llevar para que invites a alguien más. Pero no solamente eso, ¿sí? No solamente decir, Señor, voy a entregar este papel y tú haz la obra. Dios es tan bueno que hasta esa oración oye, claro que sí. Pero ¿qué tal si tú y yo, verdad, cada día tomamos unos minutos y le decimos, Señor, haz tú la obra en esta persona, haz tú la obra en esta familia, Señor. Yo no sé qué situación esté pasando, pero tú puedes hacer la obra. Llega, Señor. Llega, Señor. Amén. Hay muchas herejías que actualmente se están moviendo en medio de muchas iglesias y de muchos ambientes eclesiásticos. Una de ellas es que poco a poco va a llegar para acá, ¿verdad? Es que no existe el infierno. Es una herejía, una enseñanza que le llaman el aniquilamiento. Y el aniquilamiento es, en términos rápidos y fáciles, es si tú recibiste a Cristo,
cuando mueras te vas al cielo con el Señor, pero si no lo recibiste, simplemente te evaporas, cuando mueres te desapareces y no vas ni al cielo ni al infierno, sino que se acabó tu vida. Y pues obviamente es muy conveniente para muchas personas, ¿verdad? Es muy conveniente para aquellos que dicen, pues vamos a darle vuelo a la hilacha, al cabo que cuando me muero no voy a ningún lado, me hago vapor y todo se termina. Pero tristemente para esas personas que creen eso, Jesús dijo, el Hijo de Dios dijo y confirmó que hay un infierno. Confirmó que hay un lugar llamado infierno y que es de tortura perpetua por la eternidad. Pero Él no quiere que tú y yo y nadie vayamos a ese lugar. Quiere que vayamos con Él a la gloria. Amén. Así es que bien importante que el amor de Cristo nos mueva para hablar a alguien más y hacerlo discípulo de Cristo. Punto número 6, dice, un discípulo permanece conectado con la iglesia. Hechos 14, 27 y 28 dice, y habiendo llegado y reunido, ¿a quién? A la iglesia. Ahí está. Refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Y se quedaron allí, ¿cuánto? Mucho tiempo con los discípulos. Dios los había enviado, iban en un viaje, pero permanecían en determinados lugares para que los discípulos maduraran, para que los discípulos conocieran la palabra de Dios, porque ellos entendían que eran un instrumento de Dios para la gente. Y la iglesia es el lugar donde el Señor quiere hacernos crecer. Es aquí en la iglesia. Es aquí cuando nos reunimos en células, en casas de vida, en diferentes partes. Por eso es que insistimos una y otra vez. Y tenemos el cálculo de que poco menos de la mitad de la iglesia, de los que nos reunimos el domingo, no estamos en alguna casa de vida. Y deberíamos de estar, porque es ahí también donde el discipulado es practicado, donde recibimos palabra, recibimos instrucción. Por eso insistimos una y otra vez, porque es ahí donde establecemos lazos de fraternidad, de amistad. Y tristemente, ¿verdad? Pues vivimos vidas tan complicadas, tan difíciles que los trabajos o que las distancias no nos permiten, pero es 2 veces al mes. 2 veces al mes se encuentra un lugar, una casa de vida, 1 hora y media vas a estar allí, pero te aseguro, decía mi esposa el otro día, ¿verdad? Que hay veces que hemos tenido un día tan ajetreado y les soy sincero a los que van a mi casa, ¿verdad? Que a pesar de que yo no me muevo, yo los espero ahí, a veces tengo un día tan fuerte que hay la casa de vida hoy, ¿verdad? Dios mío, ayúdanos porque estamos cansados, ¿verdad? Pero cuando llegan los hermanos y empezamos a compartir la palabra y a la hora de la hora ya no quiero que se vayan, ¿verdad? Porque eso es lo que hace Dios en las casas de vida, nos fortalece, nos llena de gozo, su palabra, ¿verdad? La fe se multiplica. Por eso es tan importante que seamos parte de casas de vida, de esta iglesia, y estemos bien conectados con lo que Dios está haciendo.